buenas noches. En hora y media comienzan las campañas rumbo a las elecciones del 2 de junio. Estas imágenes, falta nada para las campañas, pero estas imágenes siguen siendo una constante, que quede el registro. En Tepalcatepec, en Michoacán, fueron emboscados soldados que patrullaban la comunidad del Montoso. 4 soldados mexicanos murieron y hay 9 heridos. Todo indicaría que los agresores atacaron a los soldados con drones y minas. Tepalcatepec, lo hemos presentado aquí, es una zona azotada por los grupos criminales desde hace muchos años, desde hace muchos gobiernos. Son grupos muy poderosos que pelean el control, que en ocasiones se enfrentaban a la Policía Federal, en ocasiones a la Guardia Nacional, al Ejército. Y hoy, a horas de que comiencen las campañas, uno de esos grupos mató a 4 soldados mexicanos e hirió a 9. Que quede registro unas horas antes del inicio de las campañas. Y también que quede registro de esto. ¿Quién lo diría? Las campañas comenzarán también con los padres y representantes de los normalistas de Ayotzinapa en una rebelión contra el gobierno del presidente López Obrador. El martes, lo vimos aquí, lanzaron petardos en la Secretaría de Gobernación. Hoy lo hicieron en la Secretaría de Relaciones Exteriores. No lo recibieron. Iban a protestar por la fallida extradición del exfuncionario Tomás Herón, quien vive en Israel. Estuvieron 2 horas frente a la Cancillería. No hay esa sensibilidad de escuchar las demandas concretas de los padres y madres de los 43. El único interés que persiguen los padres y madres de los 43 es saber la verdad. Ninguna dependencia nos ha recibido, ninguna dependencia ha, pues no se ha establecido ningún puente de comunicación, ¿verdad? Entonces vamos a seguir esperando. Mañana sigue otra dependencia. Mañana sigue, mañana vamos a la Fiscalía General. ¿Por qué llegan así los familiares de Ayotzinapa? ¿Por qué llegan así al final de este gobierno que los ha recibido, que ha hablado con ellos, que tiene en la cárcel a quien fuera Procurador General de la República, a Jesús Murillo Caram, que tiene en el exilio a quien fuera el jefe de la Agencia Federal de Investigación? Pero ahí están las imágenes, las vimos el martes en la Secretaría de Gobernación. Estas imágenes son de hoy afuera de la Cancillería. Los padres terminaron esto, se regresaron a su plantón en el Zócalo y volvieron a decir que no se van a ir de ahí hasta que celebren un diálogo con las autoridades que por lo visto pues no tienen en este momento intención de hablar con ellos, o cuando menos no tienen intención de hablar con ellos en estas circunstancias, con petardos de por medio. Ya no son petardos solo contra el Senado, ya no son petardos contra instalaciones militares en Guerrero, son petardos contra la Secretaría de Gobernación y contra la Cancillería. Xóchitl Gálvez arrancará en unos momentos su campaña, en poco más de una hora y media. Así lo dijo, primer minuto del viernes. Lo va a hacer en Fresnillo, el municipio donde los habitantes se sienten más seguros en todo el país y quizá en todo el mundo. El tema de la violencia y la inseguridad se perfila como el eje de la campaña de la candidata del Frente Opositor. En materia de seguridad, yo no le voy a echar la culpa a Calderón, ni a Enrique Peña Nieto, y cuando sea presidenta tampoco a Andrés Manuel López Obrador.
yo me voy a ser responsable de la seguridad de los mexicanos. Ya basta de pretextos, ya basta de echarle la culpa a otros. Estoy consciente el tamaño del problema que estoy tomando en mis manos. Cada que veo datos, me doy cuenta de lo grave que es la situación. Lo único que no estoy dispuesta es a que claudiquemos, a que nos rindamos. Fresnillo, no está por demás recordarlo, porque está la pregunta, ¿por qué va Xóchitl Gálvez? ¿Por qué inicia su campaña en Fresnillo, Zacatecas? Claudia Sheinbaum lo va a hacer en el Zócalo, en un evento seguramente al que acudirán muchísimas personas. ¿Por qué va Xóchitl Gálvez ahí? Fresnillo. A ver, vamos a recordar, a ver si podemos ver el gráfico. Es la ciudad que, pues en los últimos años, tiene la mayor percepción de inseguridad en México. Ahí están los datos, son los datos del 2023, los 4 trimestres. Esa es la percepción de inseguridad. En el primer trimestre, 96 de cada 100 habitantes de Fresnillo dijeron sentirse inseguros de vivir ahí. Se bajó ligeramente en el segundo trimestre, ligeramente bajó a 92.8, a 93%, pero en el tercer trimestre y en el cuarto se volvieron a colocar arriba del 95%. El último dato, el cuarto trimestre del año pasado, 96.4% de los habitantes de Fresnillo decían sentirse inseguros ahí. A ese lugar ha acudido y hasta ahí Xóchitl Gálvez, y ahí comenzará en unos minutos su campaña. Claudia Sheinbaum dijo una vez más que no hay un ambiente de violencia en México. Va a haber una elección pacífica y se va a manifestar masivamente la votación del pueblo de México. Voy a ir yo a Marabatío en esta o la próxima semana, no esta que viene, sino la otra. Vamos a ir a Michoacán. ¿En específico a esta zona o a otro municipio? Ahí, a ese municipio vamos a ir. Porque tenemos que visitar todos los municipios del país, o donde podamos. También preguntarle, pues, darle ánimo a la gente de que participe. Las candidatas a hora y minutos de que comiencen las campañas, campaña que comienza ya en unos momentos en Fresnillo. Y allá estás, Marco, Fresnillo, Zacatecas, inicio de las campañas. Buenas noches. Ciro, muy buenas noches. Me encontré hace unos minutos a 3 personas que venían de Zacatecas capital y lo que me dijeron al mismo tiempo es: solo los valientes vienen a Fresnillo. Si lo que vamos a atender en hora y minutos es el arranque de una campaña presidencial, quiero que veas a mi espalda, este es el lugar donde Xóchitl Gálvez va a terminar después de una caminata dando su primer mensaje en un frío Fresnillo, y no solamente es metáfora, es decir, porque sopla el viento, pero también es una ciudad completamente sola desde las 9 de la noche. En este momento, Ciro, yo encontraría problemas serios para poder conseguir algo de beber o de comer, porque prácticamente las calles alrededor, no solamente de este punto, sino en general, están completamente vacías. Que es un día de fiesta hoy para Fresnillo, pues hay poquitita gente en la calle. ¿Qué vamos a escuchar hoy de Xóchitl Gálvez? Su primera propuesta ya rumbo hacia los 90 días en los que pretende cambiar el país, y esta tiene que ver con seguridad. 5 puntos va a reseñar, el concepto general ya lo vamos a escuchar. Dice que hay que ponerle cabeza, corazón y congruencia, es decir, algo como las 3 Cs del plan de seguridad de Xóchitl Gálvez, pero en este templete que ves a mi espalda iba a terminar esta caminata de 10 cuadras, y aquí es donde va a dirigir el mensaje. A una hora y minutos, pues la verdad es que la plaza sigue muy vacía. Hay quienes creen que vienen de autobuses de Zacatecas, 40 minutos del punto de donde estoy, con gente que va a llegar y va a ser un poco pues el lleno en este lugar, pero ahorita con lo que tengo a mano, la verdad es que Fresnillo es esa ciudad que se ha perfilado durante tanto tiempo, que has presentado tú en este noticiero, y pues un día de fiesta para una ciudad que normalmente no tiene un solo ciudadano caminando en sus calles a esta hora, Ciro. Bueno, van a estar ahí los presidentes de los partidos, Alejandro Moreno, Marco Cortés, Zambrano.
Ese es algo que todavía no me han podido confirmar, tendrían que hacerlo. En general, lo que sí vemos, por ejemplo, ya son personajes de los partidos, tanto de la Acción Nacional como del PRI aquí, sí están viniendo, pero no sé si tanto como los presidentes de los partidos. Y si los llegamos a ver, creo que la pregunta obligada va a ser, ¿cuándo habían estado aquí en Fresnillo a medianoche? Te aseguro que nadie va a decir que lo había hecho antes. Gracias, Marco. Suerte, gracias, buenas noches. Gracias, Ciro. Buenas noches. 1:20 para el inicio de las campañas. Xóchitl Gálvez elige Fresnillo para comenzar y ahí lo hará en unos momentos. Y como veíamos, Claudia Sheinbaum anuncia que irá pues a la ciudad que fue el centro de la atención en temas de seguridad, o que lo ha sido esta semana por el asesinato de 2 candidatos o de 2 aspirantes a candidatos, uno de Morena, uno del PAN, que es Marabatío, Michoacán. El tema de la inseguridad probablemente en el centro, en el corazón de los discursos de las 2 candidatas con la probabilidad más alta de ganar. Claudia Sheinbaum, por cierto, presentó a su equipo, a sus coordinadores. El coordinador de la campaña es el presidente Morena, ahí está, a la izquierda de Claudia, Mario Delgado. También ahí está Marcelo Ebrard. Sumó a todos, ahí están. Fernández Noroña, Marcelo Ebrard, Monreal, Mario Delgado, Manuel Velasco, Tatiana Cloutier, Adán Augusto López, todos los que participaron en la contienda presidencial, forman parte del equipo de Claudia Sheinbaum en funciones lógicas. Marcelo Ebrard verá cosas internacionales, Adán Augusto López cosas que tienen que ver con la política, y se dirá lo que sea de la campaña de Claudia Sheinbaum, de la contienda para seleccionarla como candidata, pero ahí está la imagen de la unidad, una unidad absoluta, una fotografía que difícilmente podrá presentar Xóchitl Gálvez, porque difícilmente en esa foto va a estar Beatriz Paredes y van a estar quienes compitieron con ella, pero ahí están juntos, y así empiezan también, bueno, ellos van a empezar un poco más tarde, pero seguramente todas esas personas que vemos ahí se estarán levantando las manos de esa manera mañana en el Zócalo. ¿Y qué pasa con Movimiento Ciudadano? Ahí también eligieron para iniciar la campaña un lugar simbolizado por la violencia en el último tiempo, Lagos de Moreno, Jalisco. Ahí va a arrancar mañana su campaña Jorge Álvarez Maínez, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Lagos de Moreno, a ver si podemos ver, tenemos las imágenes, a ver si las podemos ver. Una ciudad, son imágenes de agosto del año pasado, lastimada por la violencia. Grupos delictivos, lo recordarán, desaparecieron, y todo apunta a que asesinaron a 5 muchachos que habían ido a una feria. Hasta la fecha ninguna autoridad, ni federal ni local, ha dado con el paradero de los jóvenes. Y en agosto vimos la movilización ciudadana, recordarán esa tan emotiva misa que hicieron los habitantes del Lago de Moreno, fue un viernes en la noche. Bueno, ahí Jorge Álvarez Maínez elige esa ciudad para iniciar su campaña. Esta ciudad eligió Movimiento Ciudadano y su candidato para arrancar. Jorge Álvarez Maínez estará acompañado de Pablo Lemus, el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco. Van a tener un mitin en el jardín principal de la ciudad. Bueno, ¿qué pasó anoche? Teníamos la duda de qué iba a pasar con las visas para los mexicanos, qué tan duras iban a ser las nuevas condiciones que impondría el gobierno de Canadá a los mexicanos. En 2015, el Departamento de Inmigración de Canadá recibió 110 solicitudes de asilo de ciudadanos mexicanos. 110. El año pasado esa cifra aumentó, de 110 pasó a 24,000 solicitudes. Esa es la razón por la cual el gobierno de Canadá informó que decidió aumentar, endurecer las restricciones de viaje para los mexicanos. ¿Cuáles son esas restricciones? ¿Cómo quedan las cosas para quienes quieran ir a Canadá o para quienes necesiten una visa en Canadá? Quedaron así. Desde las 10:30 de la noche de hoy, todas las autorizaciones electrónicas de viaje a Canadá, conocidas como ETAs,
tramitadas por ciudadanos mexicanos en días pasados, fueron canceladas y entraron en vigor los nuevos requisitos para solicitarlas. Ahora, las autorizaciones electrónicas de viaje, que son los permisos para entrar a Canadá, solo podrán tramitarlas por Internet quienes tengan una visa estadounidense o quienes en los últimos 10 años hayan tenido una visa de visitante canadiense. Deberán también tener un pasaporte vigente y no podrán estar más de 6 meses en Canadá. Quienes no cumplan con estos 3 requisitos tendrán que tramitar una visa de visitante. Para esto deberán llenar la solicitud en línea, enviar los documentos necesarios, esperar una respuesta y, en caso de que sea aceptada, acudir a una cita para la toma de datos biométricos y la entrega de la visa. El procedimiento tiene un costo de $185 canadienses y tarda un par de semanas. Y bueno, esto a partir de ya también, dentro de menos de una hora, quien no cumpla con estos requisitos no podrá entrar a Canadá. Y por sorpresa, porque de eso nos enteramos y ni siquiera de manera oficial. Nos enteramos ayer. Apenas hoy se conoció la información completa. El presidente López Obrador dijo que a pesar de estas restricciones, pues no se van a romper relaciones con el gobierno de Canadá. Solo puede afectar a un 40% de los que van a Canadá. Qué bueno que se moderaron. De todas maneras, nosotros consideramos que se podían haber buscado otras opciones, otras alternativas. Sin embargo, ellos tomaron esa decisión, nosotros respetamos. Si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro, porque nosotros les ayudamos, y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio, porque el presidente Trump no quería. Bueno, las palabras y los hechos. Esas son las palabras. Los hechos es que Canadá endurece las condiciones para que los mexicanos puedan entrar a su territorio. Esos son los hechos. Lo anunció oficialmente hoy y a partir de unos minutos, quien no cumpla con esos requisitos, pues no podrá, y es mexicano desde luego, no podrá entrar a Canadá. Sobre la cumbre de América del Norte, esta cumbre que se llevará a cabo en Ottawa, una cumbre que no tiene fecha definida, el presidente López Obrador dijo que pues, es difícil que pueda llevarse a cabo por las elecciones en México y en Estados Unidos. Y hablando de las elecciones de Estados Unidos, y para quien tuviera a estas alturas todavía una duda del peso que va a tener el debate, el tema migratorio en la elección presidencial de Estados Unidos, allá van a votar en noviembre, para quien tuviera duda, hoy Joe Biden por su lado, Donald Trump por el suyo, fueron a la frontera con México. Esto ocurrió. No queda duda, la crisis migrante es el tema central de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Hoy, los dos candidatos lo dejaron claro al visitar la frontera con México, el epicentro de esa crisis. Donald Trump estuvo en la frontera de Eagle Pass, resguardado por el alambre colocado por el gobierno de Texas. Presumió lo que siempre presume, que durante su gobierno y por medio de amenazas de imponer aranceles, consiguió que México contuviera a los migrantes que se dirigían a Estados Unidos. Now the United States is being overrun by the Biden migrant crime. It's a new form of vicious violation to our country. Casi a la misma hora, a 500 kilómetros,
El presidente Biden se reunió con integrantes de la patrulla fronteriza en Brownsville. La migración irregular es uno de los puntos más débiles de su gobierno. Let's remember who the heck we work for. We work for the American people, not the Democratic Party, the Republican Party. We work for the American people. And let's remember who we are. We're the United States of America. There's nothing beyond our capacity. Nothing when we work together. Apenas en diciembre, fueron procesados más de 300,000 migrantes que cruzaron ilegalmente desde México a Estados Unidos, la cifra más alta que se haya registrado. Hoy, Biden le hizo un llamado a su rival. So here's what I would say to Mr. Trump. Instead of playing politics with this issue, or I'll join you in telling the Congress to pass this bipartisan border security bill. We can do it together. Un llamado destinado a fracasar. Trump no tiene la intención de ceder. En 2016, su duro discurso contra migrantes le ayudó a llegar a la presidencia. Una fórmula que planea repetir. I mean, we have this is like a war. They're coming from jails, and they're coming from prisons, and they're coming from mental institutions, and they're coming from insane asylums, and they're terrorists, they're being... Y seguramente estos discursos los vamos a estar escuchando durante los próximos, pues ¿qué falta para noviembre? 8 meses. Y hoy tuvieron el primer duelo, pues que no fue un duelo de esgrima, tuvieron el primer choque en la frontera con México. ¿A dónde tenían que ir? A la frontera con México. El 5 de noviembre serán las elecciones presidenciales y también en algunos casos de gobernadores en Estados Unidos. Y en otras cosas, anoche vimos presentamos aquí la versión pública de la sentencia de un juez, el juez Juan Martínez Vitela, en el juicio en el que absolvió al supuesto abusador sexual de una niña de 4 años en el Estado de México. Veíamos que anoche que todo apuntaba o perfilaba a una mala actuación del Ministerio Público, que no habría hecho el trabajo para documentar, para probar que el presunto abusador estuvo con la niña el día en que se señaló que ocurrió el abuso. Hoy la señora Victoria Figueiras, la madre de la niña, se reunió con sus abogados, con el fiscal de Justicia Estatal, con José Luis Cervantes, y el fiscal se comprometió, como antes lo había hecho el Tribunal de Justicia. Hoy la Fiscalía se comprometió con la señora a revisar en detalle la actuación del Ministerio Público y a determinar si se cometieron errores y quiénes los habrían cometido. Acordaron trabajar juntos en la apelación de la sentencia absolutoria del juez Martínez, la cual, dicen, van a presentar la próxima semana. La señora Figueiras agradeció el trabajo de la Fiscalía y añadió. Señora, se había dicho que es la mala integración de la carpeta justamente lo que da este primer resolutivo del juez. Lo habló con el fiscal y ¿qué le comentó al respecto? ¿Sí se integró bien esta carpeta? ¿No se integró? Son puntos que se tocaron en esta mesa y obviamente van a juzgar el actuar de todas las personas que estuvieron involucradas en la carpeta, desde la denuncia hasta el fallo del juez. Van a analizar el actuar de cada... Con Contraloría y con Visitaduría. ¿Habría la posibilidad de que usted demandara al Ministerio Público que integró mal la carpeta y que la visión completamente? Ya lo hice y justamente es lo que se va a checar. El martes tenemos una cita con el fiscal de combate anticorrupción para ver estos temas. Bueno, regresamos a Fresnillo con Marco. De nueva cuenta, buenas noches, Marco. Ciro, buenas noches. Estamos en la Plaza Madero. Pablo Núñez vive aquí, en Fresnillo. Él fue uno de los que me dijo, solo los valientes andamos a esta hora. No da miedo, Pablo Núñez, andar a esta hora en el centro de Fresnillo. No hay nadie aquí. Sí da miedo, pero un pueblo que siempre lucha por el bienestar de sus habitantes no puede vivir siempre de rodillas. Tiene que mantenerse estoico y luchar por el beneficio y el bienestar y el equilibrio de poderes en el Estado, porque tanto el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienen que trabajar en una misma armonía, en un mismo ritmo, para que no
resulten afectados los ciudadanos. Pablo vive aquí, Ciro trabaja en el Tribunal Judicial de aquí del estado de Zacatecas y pues la verdad fue una de las primeras personas que se nos acercó porque sí somos muy pocos. Ahorita vamos caminando a unas 10 cuadras, ¿verdad? Hacia el Jardín de la Madre, donde va a empezar esta caminata que va a ser Xóchitl Gálvez hasta este punto y pues la verdad es que ve qué hora es y seguimos siendo pocos, Ciro. Bueno, gracias Marco, 22:54. Gracias, agradecele al señor, por favor. Gracias, suerte en la cobertura. Claro que sí, 22:54. Gracias, Ciro, muy buenas noches. Gracias. Bueno, regresando a la información, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, anunció el cambio en la Dirección General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño dejará el cargo en unos días, mediados de marzo. En su lugar será nombrado el contraalmirante José Ramón Rivera Parga. Él se desempeña actualmente como director de operaciones del aeropuerto y ojalá continúe con el trabajo que hizo el vicealmirante Velázquez Tiscareño. Se sabe y todos lo saben, todos lo sabemos, lo difícil que es operar el aeropuerto de la Ciudad de México, en qué condiciones está. Pero hubo un trabajo, hubo un cuidado, hubo empeño en medio de esas dificultades por darle un mejor servicio a las personas. El almirante Velázquez Tiscareño se va con ese legado. Ojalá quien asume el cargo continúe con ese que finalmente es un servicio para cientos de miles, para millones de personas, fundamentalmente mexicanas. El ejército de Israel disparó contra una multitud de palestinos en Gaza, personas que se habían juntado para recibir alimentos de un convoy enviado, un convoy de ayuda humanitaria. El propio ejército de Israel difundió ese video terrible. Reconocieron que sus soldados dispararon a los palestinos, pero dicen que lo hicieron cuando se sintieron amenazados. El gobierno de Israel informó también que hubo decenas de muertos, aunque aseguran que la mayoría murió por una estampida. Después, cuando escucharon los disparos, que fue la estampida y no los disparos de los soldados israelíes los que mataron a la mayor parte de esas personas. Las autoridades de Gaza reportaron que el ataque dejó más de 100 muertos y más de 700 heridos. También hoy reportaron que la guerra de Gaza ha dejado más de 30,000 palestinos muertos. David. El gobierno de los Estados Unidos lanzó un quitarrisas a las plantas chinas de construcción de vehículos en México. Iniciarán una investigación que podría hacer que el nearshoring se complique. Ahorita les voy a contar de qué se trata. Hoy el presidente de los Estados Unidos puso una más a lo que parece ser que es una tensa relación comercial con México. ¿Y ahora por qué? Hace unos días, ¿cómo estás, Ciro? Buenas noches. Hace unos días, Raquel Buenrostro le había dicho que se había muerto el perro, ya se había acabado la rabia y todas esas cosas. Se cayó la reforma energética. Hoy el del ministro Pérez Dayán. Ese que lo quieren hacerle juicio político. Pero a ver. Hoy el presidente de los Estados Unidos dice que van a investigar los autos eléctricos chinos que se están vendiendo en los Estados Unidos porque no van a ceder la seguridad nacional, porque estos tienen pues información sobre las carreteras, sobre quiénes están y que los vayan a usar para el espionaje. Estados Unidos y autos chinos, ¿nosotros qué? ¿Cuál es las marcas que más están creciendo en México? No lo sé. Los autos chinos. ¿Sí? Están llegando al mercado, se están poniendo sus plantas en México, se están tomando posición en México para entrar al mercado de los Estados Unidos. Y ya sabes que cuando un presidente dice que es un tema de seguridad nacional es porque le dio la gana. La seguridad nacional me dio la gana. Y esto está tensando las cosas. ¿Por qué? Porque ahora el gobierno mexicano va a tener que salir a decir, ¿y cómo le vamos a hacer? Porque está llegando la inversión china a México. Es el segundo tema en el cual ya se complican las cosas. Hay que recordar el acero. Y que pues vamos a revisar el Tratado de Libre Comercio en el 26 y que el tema automotriz y estos temas de chinos puestos en México para entrar al mercado de los Estados Unidos se vuelven un tema complicado. Bueno. Remátala, David.
La diputada de Morena, Susana Pliego, se enojó tanto porque la jornada de 40 horas no va a ser, que hasta renunció a Morena. Falta una hora para el 1 de marzo. Regresamos. Hacemos una pausa y volvemos. Vamos a cerrar con eso. Suerte a Claudia, suerte a Xóchitl, suerte a Jorge, suerte a los candidatos que van a disputar las 9 gubernaturas y a los que buscarán 500 diputaciones federales y a los que trabajarán para ser uno de los 128 senadores. Suerte a cada uno de los candidatos a alcaldes y a diputados locales. Suerte a todos. Ojalá la crónica de estos 90 días que vienen antes de la elección no sea una crónica preponderantemente de encono y de violencia. Suerte a los millones de ciudadanos que participarán en el proceso y que labrarán y cincelarán el nuevo rostro del país. Suerte, México. Mucha suerte. ¡Ánimo!